indica que el precio de Bitcoin parece estar experimentando ese movimiento a la baja del que hablamos ayer, el cual podría haberse producido después de la acción de precio bajista y el patrón de continuación bajista que Bitcoin formó. No queda ninguna brecha de CMI por cerrar del fin de semana, así que Bitcoin está ahora mismo por debajo de esta línea de soporte. Y para mí, si esta vela actual de 4 horas, que cerrará en 3 horas y 49 minutos, queda por debajo de 88.1, entonces se esperan precios más bajos. No se preocupen, no estoy pidiendo un Bitcoin de 30,000, 40,000, 50,000. Mucha gente lo está, pero hay un indicador macro del cual Bitcoin apenas estuvo por debajo, que descubrí hoy después de una conversación con mis muy buenos amigos, ahora operadores de materias primas. Ellos me inspiraron a buscar si existía un precio base de producción para Bitcoin y resulta que sí, y está en 70,000. Les daré más detalles sobre las actualizaciones de hoy. Chicos, muchísimas gracias por los 643 me gusta en el video de ayer. Sé que dije que traeríamos a Carl y Ralph de vuelta si llegábamos a 1.5K me gusta. Fue súper ambicioso. Creo que haré lo posible por traerlos de vuelta mañana. Porque hicieron un trabajo tan bueno con los me gusta. Si no les importa, si pueden darle un me gusta a este video también, significaría muchísimo. Saltemos a la acción del precio de Bitcoin y al final hablaremos de ese costo de producción macro de Bitcoin. Es algo de lo que realmente necesitan informarse. Muy bien, marco de tiempo de 4 horas. Estamos rompiendo por debajo de este patrón. Una gran parte de la liquidez disponible en Bitcoin se encuentra actualmente en el nivel de los 80,5 y además existe una cantidad considerable de liquidez que se sitúa por debajo de los mínimos que se generaron en abril de 2025 y eso está en los 74.4K. Mi interpretación de lo que muestran los gráficos es que si obtenemos otra vela de 4 horas que cierre por debajo del 80.1 y parece que es precisamente hacia donde nos estamos dirigiendo, es decir, si se confirma ese cierre por debajo de ese nivel, creo que entonces bajaremos hasta el nivel de 84.6. Si no podemos mantenerlo, entonces el 81,5 al 80,5 va a ser un buen soporte, pero si terminamos cayendo a esos niveles, entonces para mí caer por debajo de 74.4 tomando liquidez, solidificando una tendencia macro bajista, simplemente parece algo que Bitcoin haría. ¿Está cambiando mi forma de operar? Todavía no estoy vendiendo en corto en los 107K, en la región de 99 a 107K. No, ahí es donde sigo vendiendo Bitcoin en corto. Cuando observo el marco de tiempo semanal, hay muchísimas similitudes entre Bitcoin en diciembre de 2021 y Bitcoin en diciembre de 2025. Creo que el gráfico se ve casi idéntico, pero esta fue la acción del precio que tuvimos allí hace apenas 4 años en el último ciclo. Aquí es donde estamos ahora y no fue hasta marzo de 2022 que Bitcoin volvió a probar la media móvil diaria de 200 y luego experimentó una caída. Así que es posible que yo quizás anticipara una prueba en la media móvil diaria de 200 mucho antes. Es posible que lo hagamos en el primer trimestre de 2026 en lugar de hacerlo para finales de este mismo año, pero eso está bien. Estoy dispuesto a seguir manteniendo mis posiciones en corto en la media móvil diaria de 200 y luego ver si logramos consolidar a la baja hasta el cuarto trimestre de 2026 después de la flexibilización cuantitativa. Esa es la estructura. Pero si eres un operador a corto plazo que tiene la mira puesta en realizar posiciones de reconocimiento, entonces considero que potencialmente podrías establecer una operación donde te posiciones en corto a corto plazo, recogiendo beneficios en el 80.5 y quizás extendiendo esa posición hasta el 74,5 o incluso hasta los 73K, justo por debajo de los mínimos de abril de 2025, también podría ser una buena opción. De verdad tiene mucho sentido. Si eso es algo que considerarías, abrir un corto a corto plazo, entonces tomar ganancias justo por debajo de estos mínimos, justo por debajo de 74.5, 74.4, podría tener mucho sentido si confirmamos esta vela de 4 horas por debajo de la línea de soporte que teníamos en este patrón de continuación bajista. Es muy difícil crear un escenario alcista, es decir, Bitcoin tendría que superar los 94,000 para que invalidemos esta configuración bajista. A mí me parece un poco complicado, ya veremos. Sigo manteniendo mi posición en corto en los niveles de 99 a 107. Si hay alguna novedad o cambio, les mantendré informados aquí en el canal, como de costumbre. Ahora, hablemos del valor del costo de producción de Bitcoin. Así que, obviamente, la minería de Bitcoin no es gratuita. Si quieres crear Bitcoin, si quieres poder minar Bitcoin, hay un costo determinado para ello y ese costo proviene del costo de la GPU, ese costo proviene del costo de la electricidad. Algunas empresas, algunos países, algunos fondos soberanos pueden beneficiarse de unidades de procesamiento gráfico más baratas o de electricidad más económica.
En Oriente Medio, muchos fondos soberanos pueden beneficiarse de costos de electricidad muy bajos, así que donde el ciudadano promedio paga unos 70.000 por Bitcoin como costo de producción, un fondo soberano podría pagar potencialmente 40.000 o 50.000. Sabemos que los mineros de Bitcoin americanos están pagando entre 45 y 55.000 debido a su configuración con las GPUs. Así que las instituciones y los fondos de riqueza soberanos tendrán una producción mucho más económica al minar Bitcoin. Por eso se sentirán más incentivados a minar Bitcoin que el ciudadano promedio. Pero si tú y yo quisiéramos intentar minar Bitcoin, entonces nos costaría aproximadamente $70.000 minar un solo Bitcoin. Ese sería el costo de producción. Ese es el costo de producción de Bitcoin. Es algo muy común en las materias primas. Minar oro, extraerlo de la tierra, procesarlo, ¿verdad? Sellarlo con la aprobación de una empresa, verificar su autenticidad, etcétera, etcétera. Eso tiene un costo. La extracción del oro de la tierra tiene un costo. O extraer o cultivar la soja, refinarla, eso también tiene un costo. Todas las materias primas tienen un costo de producción y suele haber un precio mínimo para ese costo. Si está por debajo de ese precio, se considera que está con descuento y ese descuento se compra muy rápidamente. Si se encuentra en una prima, dependiendo de la estacionalidad, de cuándo sea la temporada de cosecha, si existe mucha demanda o no, podría mantenerse en una prima por un periodo de tiempo más prolongado, pero siempre estará cerca de su costo de producción con un pequeño margen por encima. Bitcoin es una materia prima. Se clasifica como una materia prima, pero es una materia prima diferente. Es un poco diferente. Aún tienes que extraerlo. Todavía tiene un costo de producción. Simplemente no puedes consumir Bitcoin o no puedes fabricar bienes con Bitcoin. Es algo extraño, pero sigue siendo una mercancía. Cuando miras este costo de producción de Paul Walpole, él ha destacado que solo hemos caído por debajo de los costos de producción, como una única vez en el ciclo Génesis, lo cual para mí no importa realmente en absoluto. Pero si te saltas el ciclo de Génesis y vas al futuro, realmente no quiero decir, básicamente no lo has roto con ninguna confirmación antes. Bitcoin siempre ha encontrado un nivel de apoyo. Cuando ocurre un halving y las recompensas para los mineros se ven reducidas a la mitad, entonces sí, el costo de producción se incrementa de forma repentina y se puede observar que el soporte actual se encuentra situado en los $70.000. Ustedes saben que creo que Bitcoin, aunque desde una perspectiva estructural, ¿verdad? Somos muy similares al pico que creamos en el ciclo pasado, pero creo que desde el punto de vista de la política monetaria, que posiblemente es más importante, somos muy similares al pico creado en 2019. Alcanzamos el máximo por apatía, aquí también alcanzamos el máximo por apatía. La flexibilización cuantitativa se activa pronto. Bitcoin alcanzó su pico 2 meses antes del fin de QT. Bitcoin tocó techo 2 meses antes del fin del QT también en este ciclo. Pero para mí ese es el techo que estamos viendo y para mí es muy probable que nos movamos alrededor de los 70K y luego empecemos a revertir hacia el alza. Pero no esperaría ninguna corrección significativa de 1, 2 o 3 semanas por debajo de los 70K. ¿Podemos perforar ese nivel? Sí, podemos, pero creo que esta métrica de costo de producción por moneda es una buena para observar y tener en tu pantalla. Y un saludo a Plan C por publicarla en X. Ahí es donde puedo encontrarlo. Estoy seguro de que existen diferentes derivaciones de este indicador. Estoy seguro de que algunos de ellos apuntan a distintos niveles de precios. Estoy seguro de que algunos de ellos indican, por ejemplo, 65 o quizás más de 70, pero a mí me gusta mucho este indicador en particular. Y creo que es un buen lugar para es decir, miren, hay otro que analiza los costos eléctricos de Bitcoin que está en 68.000 y luego el precio de los mineros y así sucesivamente, pero todos promedian alrededor del mismo número que está entre los 70 y los 80. Por eso no creo que 40.000 sea una predicción factible para un mercado bajista. Chicos, espero que disfruten este video. Muchas gracias por verlo. Cuídense mucho y los veo a todos en el próximo video muy pronto. Adiós, chicos.